y me congratulo mucho de estar de nuevo en Portugal, donde ya tengo grandes amigos y aprecio, y agradezco mucho la atención al profesor José Eduardo Franco y a Susana Alves. Dicho esto, para no consumir mucho tiempo, vamos a entrar en materia, aunque voy a intentar hablar despacio para que se me entienda. Se conmemora el 75 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración de intenciones de lo que debería ser. Hay que recordar que en aquella asamblea el documento no lo llegaron a firmar países como por entonces era la Unión Soviética, China, los países islámicos y algunos otros. Por tanto, hay que considerar que era una pretensión de universalidad que nacía de unos valores que no reconocían otros. Y precisamente pudo ser porque sus fundamentos provenían de una civilización, como es la civilización cristiano-occidental, con su carácter de universalismo, de fraternidad universal y de la consideración de la persona dotada de dignidad. A pesar de todo, y al margen de las consideraciones morales que se puedan hacer, más propias de la filosofía y del derecho, a los historiadores nos compete descubrir la realidad. Y en este sentido, cabe decir que en nuestros días vemos cómo se siguen vulnerando muchos principios dentro de las fronteras del mundo occidental que los promulgó y, desde luego, fuera de esos límites, en muchos lugares ni existen ni se les considera. Por tanto, al margen de las positivas valoraciones morales que contienen sus artículos, esa declaración tiene una historicidad muy concreta. Es decir, nace en un momento concreto como fue tras una de las mayores catástrofes vividas por la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. Así se reconoce en el segundo párrafo del preámbulo de la declaración. Y cito: considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Y esto no es otra cosa que una especie de contrición para purificar las conciencias, a través del reconocimiento de las barbaridades y ultrajes que tuvieron lugar en aquella contienda. Obviamente, y como también se expresa en su preámbulo, es una proclamación de ideales, que no de deberes. No existe ningún organismo con jurisdicción y con capacidad impositiva o coactiva para obligar a su cumplimiento. Se puede concluir que esa declaración se constituye como un referente justificativo a la luz de las experiencias vividas de lo que deberían ser unos principios morales inspirados en los valores de una determinada cosmovisión de la civilización cristiana occidental y cuyo referente más inmediato estaría en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, firmada el 26 de agosto de ese año, justo 4 meses antes, después de que estallara la Revolución Francesa, que, dicho sea de paso, tenía un carácter localizado. Aquella declaración me refiero, o en todo caso estaba referida a la todavía no nacida nación soberana francesa, por cuanto aquello era la Asamblea Constituyente. En cualquier caso, aquella revolución se convirtió, muy a pesar de esta última declaración, en otra de las mayores barbaridades que se sucedieron en los años inmediatamente seguidos a la proclamación de aquellos principios. La tesis que voy a defender, o que pretendo defender, es que en la realidad histórica muchas veces nos olvidamos, cuando no desconocemos, los principios que fundamentaron nuestra civilización. Y esa es la causa de que se produzcan desequilibrios sociales de la naturaleza que hemos conocido a lo largo de la historia y que solo después apelamos a ella. Mi hipótesis de partida es que pertenecemos a una civilización milenaria que viene dando síntomas de agotamiento, cuando no de colapso. En esta situación de colapso ocurren actos inexplicables a primera vista porque no sabemos de dónde venimos. Por tanto, se trata de identificar nuestras raíces históricas para saber lo que hemos perdido en el transitar por el tiempo, lo que ahora se llaman
valores. Para mi explicación voy a utilizar dos conceptos básicos que son el de civilización y el de cosmovisión. Empezaré por este último. La cosmovisión es la manera en que un grupo humano tiene de ver el mundo que le rodea y la relación que establece con él, con el resto de los hombres y con lo que le trasciende. Todo esto puede venir expresado en un sistema de enunciados que dan razón acerca de lo humano en lo existente. No le da el mismo valor un musulmán, un hindú, un cristiano, al lugar que el hombre ocupa en la existencia. La cosmovisión, por tanto, es un presupuesto de una antropología y de una metaantropología que tiene consecuencias históricas, por cuanto suponen procesos de generación de acciones humanas y, por tanto, de realidades históricas. Las civilizaciones son construcciones humanas, levantadas con enormes dificultades para evitar que la humanidad desaparezca. Son superadoras de los límites a la supervivencia que imponen los sistemas o las estructuras tribales. Todas las civilizaciones que han triunfado tienen un origen a lo que le sigue una estabilidad, un auge o desarrollo y después manifiestan un declinar que las lleva a un colapso y finalmente, si no se sobreponen, a su desaparición. Entre los más destacados estudiosos de las civilizaciones están Spengler, Oswald Spengler y Arnold Toynbee, por poner dos visiones contrapuestas, una determinista y otra que deja al hombre la libertad de superar las dificultades. En ambos casos han comparado su evolución como si fuera un organismo biológico, en tanto que son construcciones que hace el hombre y dependen del hombre. Nacen, se desarrollan, declinan y mueren. Uno de los errores que comete el hombre, derivado de su soberbia por el éxito o autosatisfacción, si ustedes quieren, es que nos creemos que son construcciones eternas. Pero lo cierto es que ninguna civilización ha pasado de los 4.000 años y siempre su colapso y desaparición ha tenido lugar por la acción del hombre y por sus actuaciones de carácter interno, es decir, se autodestruyen. El hombre es el que las destruye, es el que las crea y después el que las destruye por los vicios que generan o que se derivan de la soberbia. Y no crean que las civilizaciones se construyen fácilmente. Frente a cientos de miles de tribus, civilizaciones tan solo han habido 21, según dice Toynbee, y casi todas desaparecidas o en vías de desaparición. Ahí tenemos la de Egipcio, la egipciaca, la sumeria, la índica, la xínica, las mesoamericanas, la andina, todas desaparecidas. Y hay una que nace en el Mediterráneo, la mediterránea, que es la civilización minoica cretense, la del Minotauro. Aquí está la raíz más profunda de Occidente. Este es el tronco cultural plantado en torno al 3000 a.C., única civilización que ha dejado linajes supervivientes hasta llegar a nosotros. Por resumir mucho, esos linajes o ramas son el linaje micénico, lo que conocemos como la Grecia clásica, el linaje helenístico, lo que conocemos como, o que iría desde Alejandro Magno hasta la Roma imperial, y de este último, tras la crisis del Bajo Imperio, salió el linaje cristiano occidental. Conviene recordar que también del mismo tronco sale el linaje siríaco, del que nace el Islam. Por eso cristianos e islámicos tienen un padre común que sabrán. Es decir, las civilizaciones son como un árbol que echa ramas. Unas se secan y brotan otras. Una gran rama del árbol minoico cretense derivó en la rama cristiana occidental que, a mi juicio, está en peligro de colapso. Todas las demás civilizaciones que han existido a lo largo de la historia de la humanidad han desaparecido o están en colapso. Concepto este, el de colapso, un concepto toynbiano, que significa que esta civilización se encuentra al borde del abismo. Permítanme, y antes de seguir, que haga unas consideraciones previas, ¿no?, que me han inspirado estas palabras, ¿no? Y es que ya Ortega y Gasset, en los años 30, decía del hombre, de aquel hombre de los años 30, que estaba desorientado, que estaba desesperado. Hoy han pasado 80 años después y podríamos decir casi lo mismo. Pues yo me atrevo a decir que estamos los mismos.
Estamos en una crisis recurrente, como la que ocurrió en los años 30, precedente de las grandes catástrofes, en la que yo creo que hoy Europa también se encuentra un poco desesperada, o el hombre medio, como decía Ortega, se encuentra desesperado. Y es que hoy, en esa sociedad media del hombre medio, digamos, se piensa poco, o en general se piensa poco, porque estamos instalados en la creencia. Ortega decía que las ideas se tienen, en las creencias se está. Las creencias tienen un componente inconsciente que determinan los comportamientos del hombre. Lo poco que se piensa, y quien lo hace, es desde paradigmas que nos han legado y que forman parte de cosmovisiones pasadas. Es decir, estamos prisioneros de pautas que nos han inoculado para pensar. No somos, y esto lo subrayo, no somos tan libres de pensamiento como nos creemos. Estamos metidos en cárceles que nos privan de la libertad de pensar. Estamos determinados por una cosmovisión. Pero es que, además, como dicen hoy, pensamos poco. Y por el contrario, opinamos demasiado, como ya anunció Jürgen Habermas. La opinión se ha convertido en un derecho más, que no implica el deber de pensar. Se opina desde el lenguaje que nos imponen los poderes, ahora desde las terminales mediáticas y normalmente con el neolenguaje desarrollado por la ingeniería lingüística, que nos ofrecen mensajes manipulados cuando no pervertidos. El lenguaje es la escalera por la que se accede al pensamiento y cuando pensamos desde estas pautas, lo hace desde este neolenguaje y desde los paradigmas que nos legaron mitos e ideales, se entra en el pensamiento con esos principios que crean esas creencias. Hoy parece que nos encontramos en una crisis también de pensamiento. Algunos dicen que nos hallamos en un momento fracasado. Y ahí está nuestra sociedad posmoderna. Los filósofos o los que hacen historia de la filosofía y hablan de la posmodernidad nos recuerdan que la posmodernidad actual es una sociedad distópica, hedonista, relativista, aunque también sociedad de la abundancia, la sociedad del rendimiento y del cansancio, derivada del paradigma neurológico que produce depresión, estrés, fatiga y desde luego violencia contra nosotros mismos y contra los demás. Muchas veces una violencia invisible, como la de la lengua, la de eso que ahora también llaman la positividad, que algunos critican, y donde, por supuesto, se ha perdido eso tan poético que un filósofo llama el aroma del tiempo. El tiempo se ha convertido en otro elemento de consumo, y todo esto ha transformado la mente del hombre, diríamos posmoderno, rechazando todo ritual, simbolismo y los fundamentos antropológicos propios para llegar al vacío. La era del vacío y el imperio de lo efímero, reflexiona Lipovetsky. La era de la nostalgia, sobre la que habla Bauman, la sociedad del miedo, Vogt, así podríamos seguir citando trabajos recientes. Este panorama puede parecer pesimista y no pocos me lo podrán rebatir, pero es lo que indica que estamos, cuando menos, en un declinar civilizatorio, lo que no quiere decir que suponga la pérdida de la esperanza. Para curar una enfermedad hay que partir del diagnóstico certero y este solo es posible desde el conocimiento de las circunstancias que aquejan al cuerpo que se estudia. Hoy, la mayoría de los que diagnostican e introducen cambios en la sociedad carecen de conocimientos y, en nuestro caso, de conocimientos de historia, sino de otras muchas cosas más. Mi propósito es diagnosticar, para esperanzarnos, para poder superar la enfermedad cultural, social y política que padecemos y que afecta a nuestra civilización con riesgo de perderla. Desde luego, a mí me parece clave que hay que recuperar la historia, la verdadera historia, no esos engendros de manipulación que nos inoculan, porque la historia real nos da conocimiento de la realidad, la primacía de lo que es, de lo real, decían los clásicos griegos. Ortega también decía de la historia que es la ciencia superior del hombre y la llama la ciencia de la realidad, superior a la física. Necesitamos conocer mínimamente nuestra historia. Esto es fundamental. La historia requiere de rigor,
y utillaje mínimo. Supone saber moverse al menos en dos coordenadas básicas, que son el tiempo y el hombre. Y si ustedes quieren, también el espacio. Sin estas coordenadas no hay historia. Lo que hay son cuentos atemporales. Del tiempo diré unas notaciones básicas. De todo podríamos hablar mucho. El tiempo histórico nada tiene que ver con el tiempo de la naturaleza. El tiempo histórico lo hace el hombre y nunca vuelve. Una vez hecho, no tiene vuelta. Pero en su discurrir contiene el pasado, el presente y se proyecta hacia el futuro. Por tanto, el tiempo todo lo devora, todo lo transforma. Dominar el tiempo del hombre es conocer también la historia de la humanidad. La mayoría de las ciencias sociales aíslan el tiempo de sus reflexiones porque en cuanto se le considera al tiempo o al hombre, resulta imposible construir un modelo teórico que funcione. Respecto al hombre se pueden decir muchísimo. Hay una ciencia dedicada al estudio de la concepción de lo humano, que es la antropología. Acerca de la persona ya reflexionaron los filósofos griegos. Según la antropología platónica, el hombre es alma y el cuerpo es un accidente. Para Aristóteles, el alma es el principio que determina el cuerpo y su finalidad es la vida contemplativa. En eso radica la dignidad del hombre. La antropología judaica aporta una visión pesimista del hombre que le obliga a una alianza sagrada con Dios que se traduce en las tablas de la ley. Hoy veía esta iconografía y decía, aquí están las tablas de la ley. La antropología cristiana, desde la patrística, desde San Jerónimo, San Agustín, al menos hasta Santo Tomás, supone el descubrimiento de la condición personal del ser humano, lo que supone la sublimidad del ser humano unido a acontecimientos como la encarnación y la redención. Sin embargo, con Descartes se va a producir un cambio de cosmovisión y empiezan a cambiar las cosas porque da prioridad a las ideas frente al ser. El pienso, luego soy, da prevalencia a las ideas y así se sientan los cimientos de lo que luego serán las ideologías, que se sitúa, como todas las ideologías, fuera de la realidad. Las ideologías, siempre digo que son representaciones falsas de la realidad, en tanto que son ideas. Después vendría Kant, que da una nueva concepción de la dignidad del hombre, y cito, lo que se eleva sobre todo precio y no admite ningún equivalente tiene una dignidad, y desde ahí llegamos a nuestros días. Como se puede ver, el ser humano es una criatura o la criatura más extraordinaria y compleja de lo existente en la realidad histórica. Comprender al hombre no es tarea fácil. En nuestra tradición cultural o civilización es con el cristianismo con el que se da el gran salto con el descubrimiento de la sublimidad o la plenitud del ser para el amor. Las dos grandes características, decía Juan Pablo II, de la persona humana es conocer la realidad y amar, no poca cosa. Sus ideas y creencias del hombre, junto a la libertad, transforman todo lo que le rodea. Y lo hace historia. Con ese ejercicio de libertad y lo que piensa, es imprescindible y caprichoso el hombre, lo que hace a un futuro siempre incierto. Hasta tal punto el hombre es impredecible que, por ejemplo, por poner un caso, la teoría económica reduce al hombre al homo economicus, es decir, convierte al hombre en un ser lógico que se va a comportar de manera racional eligiendo aquello que tiene una ventaja. Es decir, ante dos cosas siempre elige lo más lógico. El hombre no es así. Es algo muy alejado de esa realidad que dice la economía, donde el componente emocional opera siempre. Por ahora y para los propósitos de esta exposición, bástenos decir que el hombre con sus ideas, credos y en el ejercicio de su libertad construye la realidad histórica y el destino de la humanidad. Podemos convenir que sus características más básicas son la que es creador y destructor, que es social e individual a la vez, que es expansivo, que es mimético, que es violento y que es finalista. Esto último quiere decir que no puede escapar de su ansia de búsqueda de lo absoluto. Se pueden decir muchas cosas más, pero bástenos esto para el propósito que nos planteamos. Entonces, lo que quiero ahora hacer es que frente a mucha doctrina, la realidad histórica nos muestra nos muestra lo que es la realidad. Las doctrinas muchas veces son un deseo.
Antes he hablado de las civilizaciones y del origen de la occidental. Es absolutamente necesario saber quiénes somos y de dónde venimos. La conciencia de lo que somos, por lo que hemos sido, tenemos que tenerla. Si no cultivamos el árbol desde sus raíces, se puede secar. Hoy lo tenemos bastante abandonado. Tan solo nos fijamos en las hojas. Muy sintéticamente diremos que la civilización cristiana occidental ha tenido tres grandes cosmovisiones. La cristiana medieval, la humanística renacentista, con la que nace la modernidad y llega a la posmodernidad, que es en lo que estamos, y esto naturalmente, o estas cosmovisiones internamente, se han sucedido, o dentro de ellas han sucedido ciclos con sus crisis que han ido modificando la propia visión del hombre en su tiempo. Volviendo a los fundamentos de la civilización occidental, tras la crisis del Imperio Romano, entre el siglo III y el siglo V, desde Diocleciano a Teodosio, ¿qué fue lo que permitió salir de aquella crisis que amenazaba ya con colapsar? Pues que el cristianismo supo reinterpretar a la luz de aquella realidad los fundamentos de su cultura y, lejos de abandonar la tradición anterior, cogió la antorcha del encuentro que desde el siglo I a.C. ya se estaba produciendo entre el hombre griego, entre el romano y el judío. Aquel encuentro que tuvo lugar cuando estaba en su apogeo la escuela filosófica neoplatónica de Alejandría. Y allí se fundieron como en un crisol la cultura griega, la romana y la judaica. Como señala Ortega, el hombre griego confía en su ingenio y en su uso de la razón, y eso siempre le da satisfacción y seguridad. Pero cuando fallan estas, cae en la desesperación. El romano cree en su Estado, en su ejército, en su burocracia y en la justicia, lo que le da seguridad, pero también cuando fallan ellas, cae también en la desesperación. Por el contrario, el hombre oriental, desde Persia a la India, portaba semillas distintas. Es el caso del judío, que en su desconfianza consigo mismo le lleva a pactar con Dios, a cambio del cumplimiento de nada menos que la ley divina, los 10 mandamientos. No es poco. El cristianismo lo que hizo fue anudar estas diferentes visiones como en un gran magma. Este es el fundamento y del que salió la cosmovisión medieval, que por su impronta cristiana era de carácter universal. Este es el fundamento universalista del cristianismo que nos lleva a lo que es el fundamento de la globalización, o mejor dicho, la globalización actual tiene en su genética este elemento congénito que le hace que tienda a la universalidad. Es cierto que se ha globalizado el sistema social y económico, pero no se ha globalizado el sistema político. Pero esto es otra cuestión. La cosmovisión medieval tuvo un largo proceso. Hay que imaginar lo que fue un mundo en crisis en el que desaparecía el Estado, el imperio hundido, donde un mundo se hizo rural, donde no existía intercambio, no había casi atisbo de comercio, y donde la muerte campaba por sus respetos. La muerte estaba presente y lo impregnaba todo. Una familia sabía que la mitad de sus hijos no sobrevivirían a la infancia y que la esperanza de vida de ellos estaba limitada. Eso te pone ante una realidad natural. El cristianismo dice, un valle de lágrimas, que la esperanza se traslada a lo sobrenatural. Te encamina a lo trascendente. Lo que impera en el imaginario colectivo es el sentido de la trascendencia sobrenatural. Por eso arraiga el cristianismo con una visión neoplatónica como la que aporta San Agustín y la patrística que llega hasta el siglo XI. La vida del hombre tiene tan poca importancia que todo se impregna de Dios. Esta es mi visión del predominio del teocentrismo medieval. Ya hemos dicho que el cristianismo anudó el pensamiento clásico grecorromano con la tradición judaica y la novedad cristiana. Esta tradición la recuperó y se cultivó primero en los monasterios, con los monjes estudiosos y transcriptores de los textos antiguos. Había que recuperar el pasado. De ahí que el neoplatonismo de los padres de la Iglesia, a medida que se recuperaban los textos, se pasara al aristotelismo de Santo Tomás y a la escolástica, que hacía compatible la fe y la razón.
y ya en la crisis de la Baja Edad Media, las visiones de Ockham, que plantea la ruptura precisamente entre fe y razón, el precedente de Descartes. Esta es la cosmovisión medieval con su propia antropología, y sólo así podemos comprender aquel periodo y su metaantropología, es decir, su dinámica social, cultural y política, que no es otra cosa que su historia. En lo social y en lo económico, allí se articulaba el sometimiento de unos hombres a otros, con una articulación de los espacios en dominios que nada tienen que ver con la propiedad. O sea, lo que es el feudalismo como sistema de organización socioeconómica y del poder. Dejaba la autoridad, es decir, la soberanía, en el dominio del emperador y del papa. Es decir, el proyecto universalista del cristianismo armonizó lo anterior con lo nuevo y en lo político se quedó con la idea de imperio, cumbre de la red de las relaciones sociales que partían desde abajo, pero que permitió la expansión hasta que chocó con el universalismo del Islam, las cruzadas. En suma, esta fue la cosmovisión medieval y tras la gran crisis que vino acompañada de una gran pandemia, la peste negra, que cambió todos los paradigmas cuando el caldo de cultivo ya estaba preparado y que dio paso a la cosmovisión humanista renacentista, que es el origen de la modernidad que llega a la segunda mitad del XX. Al final de la Edad Media, la peste negra aceleró el proceso de cambio de las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales. Todo el esplendor que vemos en el gótico se vino abajo. Había que recuperar todo y lo hicieron los humanistas. Los humanistas, unos líderes espirituales e intelectuales que desde su propia transformación personal a imitatio Christi, a imitación de Cristo primero, buscaron reformarse ellos desde el recogimiento y la búsqueda del amor divino en sus corazones. Tuvieron que retirarse del mundo para ese encuentro transformador y muchos lo hicieron dejando sus cátedras y otros oficios destacados. De aquello surgió un nuevo concepto del hombre, que está expresado en Leonardo. Un nuevo concepto del mundo y un nuevo concepto de Dios. Así brotó la idea de reforma de todas las estructuras, pero a partir de la idea paulina de un hombre nuevo, de amor y desde luego de la recuperación de la tradición cultural de Grecia, de Roma y de vuelta a la verdad revelada, que era la Biblia original que los humanistas hicieron y lo hizo un hombre, creador de biuniversidad como fue Cisneros, que creó la Biblia políglota complutense. Esto es muy sintéticamente lo que Burckhardt llama el Renacimiento. Por tanto, la respuesta a aquella crisis y pérdida del hombre en la selva de su propia cultura degradada fue el movimiento humanista renacentista, reformador del mundo desordenado anterior, del mundo desordenado y en colapso, diría yo. De ahí la palabra mágica de reforma. Reforma de la Iglesia, que era reforma de la sociedad, la Iglesia, la comunidad de fe. Reforma de las instituciones y de todo. Pero por encima de todo y en primer lugar, del hombre. Ahí está el antropocentrismo que empieza a surgir. Para eso surgieron, por aquella cristiandad, frente a las universidades escolásticas, las humanísticas, como la de Alcalá de Henares, como la de Lovaina, también la de París y otras. Este es el origen de lo que se denomina modernidad y que incluirá cambios culturales tan profundos como la revolución científica y el barroco, el movimiento ilustrado y desde ahí el materialismo y el cientifismo y no sé cuántas cosas más. El problema fue que cuando se abrió la espita de la reforma, los más inquietos clamaron por la revolución, por los cambios radicales, y nos encontramos con lo que la historiografía ha llamado la reforma protestante, que devino en una ruptura del proyecto universalista unitario cristiano. A partir de aquí, los poderes emergentes, los nuevos poderes emergentes, algunos se llaman el origen del Estado moderno, se olvidaron del amor y surgió el conflicto. Las guerras confesionales que se extendieron hasta la mitad del siglo XVII. Bueno, ¿qué se sustanciaba en aquellos credos? Por los que se moría, por lo que se entró en ese conflicto. En la anunciada ruptura cultural se cuestionaron principios como, frente a la autoridad, la de la Iglesia jerárquica, se contrapuso la libertad individual, origen del individualismo. Frente a la universalidad, lo particular, origen de los particularismos políticos y lo que yo he llamado el protonacionalismo, para entender el nacionalismo del siglo XX. Frente a la tradición, el progreso.
frente al espíritu, la razón. Aquí se sembraron los mimbres del mundo moderno. Digamos que aquel humanismo vivificador se abrió en canal y se abrió en dos mitades, una dualidad que a la larga nos expresa en la situación en que nos encontramos. Aquí está el origen, de forma embrionaria, de todo lo que nos encontramos en el mundo presente y en nuestro pasado más inmediato y, desde luego, de la posmodernidad. Naturalmente tendrían que pasar siglos para su gestación, lo que en la historia llamamos proceso histórico, con elementos políticos, el desarrollo de los estados modernos hasta los estados nacionales, elementos socioeconómicos, desarrollo de un capitalismo con libertad de factores hasta el capitalismo financiero, y sobre todo elementos culturales que fueron acompañados por una revolución científica y del pensamiento cuya cumbre o florecimiento de lo que plantó el humanismo lo encontramos en el siglo XVIII, siglo de las llamadas luces, y que preparó el camino para la ruptura definitiva con el pasado, con la tradición, y todo fue apostado al futuro, con la idea de progreso. Fue aquí donde tuvo lugar la floración de la secularización de la cultura, con el triunfo de las ideologías redentoristas, que sustituyeron a la religión revelada por nuevos credos trascendentes o religiones seculares, el marxismo, el nacionalismo, etcétera, que acompañó a los nuevos estados nacionales y una larga etcétera que llegaría a la sustitución de Dios por el Estado-providencia, la liquidación de la fe por la ciencia. Pero a no tardar se decretaría la muerte de Dios, Nietzsche. Pero surge una nueva fe, la fe en el progreso, y son los paradigmas que nos han conducido hasta el último tercio del siglo XX, antes de que sucedieran dos grandes crisis que conmovieron el mundo, la Gran Guerra y su partida de vuelta, porque no se cerró bien, que fue la Segunda Guerra Mundial. Hechos que pusieron en cuestión la deriva de la civilización y que se vio abocada al colapso allá por los años 30 de la pasada centuria. Una huida hacia adelante fueron los totalitarismos, que acabaron por prescindir del valor del hombre y el triunfo de las ideas, y cuyos resultados se vieron en la gran conflagración mundial. Ser hombre es condición previa a cualquier tipo de formulación de derechos. Este fue el proceso cultural y el contexto en el que surgió la necesidad de la Declaración de los Derechos que hoy nos convoca y que produce la necesidad de recuperar la dignidad del hombre por encima de cualquier idea y, sobre todo, de cualquier creencia. La crisis de los años 30 parece que se nos hace presente en el principio de los siglos XXI. Seguimos instalados en la crisis con los peligros de que vuelvan a imponerse las ideas por encima de la dignidad del hombre. Muchas gracias.